Hoy te voy a hablar de la empatía. Ya sé que pensarás que qué hago yo siendo diseñador hablándote de algo tan psicológico, pero es que soy humano, mis clientes son humanos también, y los clientes de mis clientes, para los que diseño, también lo son. Así que entenderás que me interesa la psicología básica del ser humano y mucho. Te voy a hablar de lo que sé y de lo que aplico, como siempre, de lo que no sé no te voy a hablar. Estoy diseñando actualmente 2 identidades corporativas y 2 webs y quiero contarte lo importante que es adentrarse en lo más profundo del ser humano para hacer un buen diseño. No te muevas, que te lo cuento ahora. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Por mi profesión, muchas veces hay gente que me pregunta lo típico de «Oye, ¿qué te parece mi logo?» Y siento decirte que, salvo que seas una marca conocida como Coca-Cola o cualquier otra que todos conocemos o que yo la conozca, mi respuesta no puede ser otra que, pues no lo sé, porque no te conozco, básicamente. No puede ser otra porque la pregunta es absurda si lo piensas. Lo que pasa es que yo la entiendo y seguramente esa persona no tiene la culpa, porque si hace esa pregunta es muy probable que sea porque el que le hizo el logo o la que le hizo el logo no tenga ni idea de diseño y no se haya preocupado por explicarle a su cliente la función que tiene un logo o, si vamos más allá, que es lo que pretendo hoy, la importancia que tiene una identidad visual, que es mucho más que un logo, para una marca. De hecho, normalmente siempre les suelo responder a esa pregunta después de lo de no lo sé porque no te conozco. Les respondo con otra pregunta que es ¿qué te parece a ti? Dímelo tú. ¿Estás a gusto? ¿Sientes que te representa? Y aquí las respuestas suelen ser bastante graciosas, pero es que yo no puedo juzgar un logo o una identidad si no te conozco bien, si no conozco bien tu negocio, si no conozco bien tu marca, sería un juicio absurdo. Como te digo, ni mucho menos culpo a los clientes porque los diseñadores somos los responsables y los encargados de hacer ese trabajo previo, de explicarle a un cliente qué es una identidad, para qué va a servir en tu negocio, qué impacto va a tener en tu negocio y también pensar qué es exactamente lo que necesitas, el tipo de identidad que necesitas, si es un logo, si es otra cosa, ver exactamente tu negocio qué es lo que necesita. Porque igual es que ni siquiera es un logo lo que necesita muchas veces. Entonces, al margen de esto, la triste realidad es que hay muchas empresas que creen que diseñar un logo es lo mismo que una identidad y que creen que se pueden diseñar logos como si fuera fabricar tornillos, como hacerlo en serie. De hecho, recuerdo en mis inicios, haciendo las prácticas en una agencia, que nos encargaron un proyecto que era diseñar 300 logos, o así lo llamaban ellos, y además lo tuvimos que hacer en 3 o 4 días, o sea, una cosa súper absurda. Y lo peor de todo es que estas empresas cobran por ello y a veces no cobran nada barato tampoco. Pero bueno, cada cual con su negocio hace lo que quiere. Yo hoy de lo que te quiero explicar es por qué la identidad visual de tu negocio no debería tomarse a la ligera y por qué, para hacer un buen trabajo de diseño, va a requerir de un proceso y de un tiempo en el que la introspección, la empatía y la psicología humana van a ser claves y vas a ver cómo esto es un proceso fascinante de entender bien cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionamos las personas, la psicología más básica. Si algo he aprendido con Osman, que ya sabes que es nuestro querido neurocirujano en nuestro proyecto de Tu cerebro al desnudo, es que somos seres emocionales con la capacidad de razonar y no al contrario. Ojo que esto es importante. Los reptiles y los mamíferos en general llevan muchos más años en el planeta que nosotros y nuestra corteza prefrontal, eso que llamamos cerebro humano, es realmente muy reciente. Simplemente tiene un par de millones de años, que literalmente parece mucho, pero en la historia de la humanidad es poco. Y gran parte de ella se encarga de la regulación de nuestros instintos básicos, que es el cerebro reptiliano, y nuestras emociones, que es el cerebro mamífero.
¿Por qué crees que las grandes marcas como Coca-Cola, como Apple, como Nike han calado tanto en nuestra mente? Pues porque entienden esto a la perfección. Fíjate dónde apela la identidad de cada una de ellas. Coca-Cola, por ejemplo, te vende momentos de disfrute y felicidad, porque sabe que si se centra en vender un refresco, hay muchas otras marcas igual que ellos o incluso mejores en cuanto al refresco. Se ha demostrado que, por ejemplo, Pepsi gustaba mucho más en catas a ciegas que Coca-Cola. Nike te vende, por ejemplo, el sentirte como un atleta. Toca tus emociones para que sientas que si te compras unas zapatillas Nike formas parte de un universo en el que están atletas como puede ser Nadal, como puede ser Michael Jordan, como puede ser Kipchoge, dependiendo del deporte que a ti te guste. Y Apple, por ejemplo, te vende las posibilidades que tienes de crear cosas con sus productos, porque realmente también sabe que hay otros ordenadores, que hay otros teléfonos móviles que técnicamente son tan buenos o mejores que los suyos y que ahí no va a tener nada que hacer para competir. Su tono de marca, su identidad va a tocarte la parte emocional. Entonces, si tú tienes una empresa, por ejemplo, de tornillos, y volvemos al caso, al ejemplo más básico, y quieres diferenciarte del resto de tus competidores, si quieres calar en la mente de tu potencial cliente, no te va a quedar otra que apelar a las emociones, porque sabiendo que el cerebro es emocional por naturaleza, tenemos que aprovecharnos de eso. Transmitir una emoción única e intransferible, porque sinceramente es muy difícil que no haya otra empresa de tornillos que haga mejores tornillos que los tuyos a nivel técnico o que sean más baratos que los tuyos o lo que sea. Si entras en esa guerra, lo vas a tener muy complicado y realmente es muy probable que estés perdido. Pero si consigues calar en lo más profundo del recuerdo emocional de tu cliente, vas a ver cómo el precio no importará tanto. Y para que eso ocurra, cuando los diseñadores comenzamos a diseñar una identidad para una marca, necesitamos rascar en lo más profundo de esa marca, de ese cliente, de ese negocio, para sacar la esencia más primitiva y más diferenciadora de ese negocio. Porque eso sí, debe ser algo real, debe ser algo honesto, que nazca de dentro, que nazca de lo más profundo de esa marca. Si nos fijamos en las personas, todos tenemos rasgos de nuestra identidad que son únicos, ni mejores ni peores, pero son únicos. Y es mucho más fácil que nos recuerden por esas aristas, por esos rasgos diferenciales, que por lo que es algo más común en la sociedad. Esto es lo primero que hay que entender. Que captar esa esencia es un factor clave para el posterior desarrollo de una identidad. Y seguramente es el punto más clave. El cómo seas capaz de hacer esto bien va a determinar que el resultado posterior sea mejor o sea peor. Y esto no es fácil. No es algo que pueda hacerse rápido, ni que pueda repetirse de una marca a otra, ni que pueda automatizarse. No, no y no. Cada caso es único y necesitas de tiempo, necesitas de introspección, necesitas de psicología, de entender, de empatía. Necesitas meterte en la cabeza, en la mente de tu cliente para captar esa esencia. Y por eso es clave la empatía y la sensibilidad que tú como diseñador o diseñadora tengas para captar esos pequeños detalles. Porque a veces el detalle que de primeras puede parecer más insignificante acaba llevándote a esa pepita de oro sobre la que se sostiene la construcción de una identidad. Empiezas a rascar en algo que de primeras quizás no parece tan interesante, pero luego cuando empiezas a rascar tiras del hilo y te lleva ahí. Si vamos a diseñar para otra persona, tenemos que aprender a relacionarnos con las personas. Es aprender a escuchar, a hablar, a entender. Muchas veces, cuando hago esta primera reunión con el cliente, esta reunión del briefing para diseñar una identidad, yo hablo bastante poco. Y es que, aunque a veces parezca difícil, es mucho más simple de lo que pensamos. Simplemente tienes que ir tirando de la lengua y guiándoles con las preguntas correctas para dejar que hable el cliente. Aquí, una cosa clave es dejar de ver al cliente como un cliente, que es lo que te estaba diciendo yo. No llamarlo cliente, es pensar que es una persona. Son personas las que hay detrás de una empresa, son personas las que hay detrás de una marca, personas como tú, personas como yo, con sus defectos, con sus virtudes, con sus fortalezas y debilidades, con sus problemas de la vida, del día a día, sus familias, sus amigos. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque todos tenemos una historia única que contar. De hecho, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. En el caso de tu cliente, esa historia y esa identidad es la que ha llevado donde le ha llevado con su negocio.
Su negocio es el resultado de esa historia tanto a nivel personal como profesional, sobre todo si nos fijamos más en negocios pequeños o medianos, como es el tipo de cliente con el que yo trabajo. Si vamos ya a Coca-Cola, pues también, pero ahora mismo ya hay una serie de personas detrás que no tiene tanto que ver con una única persona. Pero en negocios pequeños o medianos, la historia de ese fundador, de esa fundadora, de esa familia que creó la empresa es súper importante. Y la vida es solo una, y es vital entenderla y observarla con los ojos y los oídos bien abiertos. Y te digo con los ojos también, porque la comunicación no verbal es súper importante cuando haces ese tipo de reunión con tu cliente o con tu clienta. Aquí tienes que cultivar una sensibilidad muy aguda para saber captar pequeños detalles en esas personas. ¿Qué cara pone esa persona cuando le preguntas según qué cosas, cuando le preguntas según qué cosas de su pasado, de su historia? ¿Qué cosas le incomodan o qué cosas le ilusionan? Es súper importante, como te decía, tener todo el rato presente que estamos tratando con personas humanas, nada más, o sea, como tú y como yo, nada más. Antes de seguir con todo este fascinante proceso que vas a ver que a mí me encanta cuando diseño una identidad, quiero presentarte al patrocinador de esta semana. Cuando empecé a grabar entrevistas en este podcast, probé mil herramientas hasta que llegué a la que estoy usando ahora mismo grabando este podcast, que es Zencastr. Yo al principio recurrí a Zoom, a Skype, a mucha serie de grabadores, pero rápidamente me di cuenta de que esto era un fracaso absoluto porque si mi internet iba mal y se cortaba, fallaba la entrevista, tenía que volver a repetirla, era un caos con el invitado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto cambió cuando probé Zencastr por primera vez, que es la herramienta que uso ya desde hace más de un año en todos mis podcasts, incluidos los que grabo en solitario, porque Zencastr te olvidas de todos los problemas de internet, porque una de sus grandes ventajas es que graba en local en el ordenador de cada uno, con lo cual da igual si notas que se corta, luego no se va a notar, y es súper sencillo, no tienes que instalar nada, tú le mandas un link al entrevistado y ya está dentro, súper fácil y rápido. Además, por si fuera poco, tiene incorporada una herramienta de edición para que puedas editar ahí mismo los podcasts, puedes descargar el audio y el vídeo por separado y después editarlo si quieres en otro sitio. Vamos, que funciona de maravilla. Y si quieres probarlo, los amigos de Zencastr se han enrollado con un código de un 30% de descuento para los 3 primeros meses. Y para conseguirlo solo tienes que acceder a zen.ai/spoiler. Zen con Z, o haces clic directamente en el enlace que te dejaré abajo en las notas del capítulo. Como te decía, siguiendo con el proceso para diseñar una identidad, una de las cosas clave para captar bien esa esencia, porque tú dirás, vale, ¿y esto cómo lo hago? Pues una de las cosas clave es mejorar esa empatía y para eso es dejar que la otra persona hable más que tú. Yo siempre recomiendo el libro de Dale Carnegie, creo que es un libro, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es de los mejores libros que yo he leído sin duda y un libro que debería ser obligatorio, me atrevería a decir, en la escuela. El título quizás no le haga mucha justicia, pero básicamente trata de la habilidad para tratar con personas y esto es algo que todos tenemos que hacer, o sea que es una habilidad que deberíamos tener todos. Y en este libro del Carnegie dice que debemos recordar que las personas con las que hablas están 100 veces más interesadas en sí mismas y en sus necesidades y en sus problemas que en ti y en tus problemas. Si piensas en esto para la próxima vez que inicies una conversación, va a ser muy importante, porque de hecho dice que otra cosa que dice es que la palabra más bonita que le puedes decir a una persona es llamarla por su propio nombre. Tú pruébalo en una conversación y vas a notarlo. Del Carnegie dice también que casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar o lo que sea, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Entonces lo que debemos que hacer es dejar que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas, entonces hagámosles preguntas, permitámosles que nos expliquen unas cuantas cosas y nosotros callémonos. Entonces, ahora estoy precisamente diseñando 2 identidades, como te decía, de las cuales en la reunión del briefing, en una de ellas hablé muy poco, bueno, en las dos, ¿no? Pero en una recuerdo que hablé poco y saqué cosas súper interesantes. De hecho, la semana pasada me decían las clientas que les cortase si hablaban demasiado y yo les decía que al contrario, que cuando tú estás viendo que alguien habla de lo que le gusta, de su historia, de cómo ha arrancado su negocio, les encanta, o sea, se les apasiona y tú lo notas en la manera en la que hablan, van yéndose unas cosas a otras y es mejor dejarles, intervenir simplemente brevemente si es necesario para tirar de algún hilo que tú consideras, ostras, esto ha sido interesante,
guiarles un poco, pero dejarles, porque muchas veces te sorprendes de a dónde te llevan las conversaciones pues, con cosas que tú ni siquiera habías planteado y que luego son claves. Recuerdo, por ejemplo, en la identidad que diseñé de Clínica Fuente Milla, que la puedes ver en mi web de Estudio Iber, fruto de dejarle hablar al cliente en esa primera reunión del briefing, recuerdo que me contó que él se tenía que poner corbata en su clínica privada. No lo hacía cuando trabajaba en el sector público, pero sí lo hacía en la clínica privada porque sus clientas eran la mayoría señoras de avanzada edad, personas que se operaban de cataratas, etc. Y decía que así disimulaba su juventud y que se hacía respetar más por estas señoras, porque es un sector muy típico en el que te encuentres al típico oftalmólogo con traje y corbata. Entonces, ese detalle que puede parecer banal fue determinante porque demostraba exactamente cómo era su negocio y cómo era su identidad y cómo era él. Él era una persona joven por dentro, con ideas frescas para el sector, pero que al mismo tiempo quería ese equilibrio de que esa juventud no se transformara en inexperiencia, sino que, vale, soy joven, pero al mismo tiempo tengo prestigio y quiero hacerme respetar. Y de ahí, de esa búsqueda de ese equilibrio, de tirar de ese hilo, de ese detalle de la corbata, acabó saliendo el concepto clave sobre el que sustentó toda la identidad. Por eso muchas veces el detalle más banal acaba siendo determinante. Y nada más, espero que esto haya servido para algo. Si no lo conocías, pues bueno, que entender un poco el proceso para diseñar una buena identidad, espero que te haya servido. Si tienes un negocio, espero que también te haya servido para valorar lo que quieres pedir cuando vayas a un diseñador y que entiendas que un logo no es lo mismo que una identidad y cómo esto puede impactar en tu negocio. Es un proceso que requiere de tiempo, que requiere de mucha inmersión. Y yo personalmente lo vivo con mucha pasión, aprendo mucho de los clientes y de las clientas y me lo paso en grande y creo que se nota un poco en cómo lo cuento. Y nada más, espero que te haya gustado. Si puedes darle like y dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify o iVoox y Apple Podcast, pues el algoritmo te lo agradecerá y yo también. Dar las gracias a Zencastr por patrocinar este podcast y recordarte que tienes el descuento en las notas del capítulo con el código spoiler. Y nada, por último decirte que si te ha gustado lo que has escuchado y necesitas ayuda con tu identidad, pues puedes encontrarme en estudioiber.com. Y si no es conmigo, da igual, te lo digo de verdad, me da absolutamente igual, pero sí que quiero y espero que esto te haya servido para ayudarte cuando se lo pidas a algún diseñador o diseñadora, te haya servido a entender lo que pides y cómo esto va a servir para tu negocio. Nada más, eso es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.